Amén y amén. Bueno, arrancamos, hermanos, en esta noche y vamos a hablar en esta noche acerca del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Estamos en la página número 40 en su material. Página número 40 en su material y vamos a hablar acerca del capítulo número 15 de la primera carta a los Corintios. Vaya conmigo, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Vea lo que dice la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que yo he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Qué interesante, hermano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Página 40. Página 40. Versículo 5. Y que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no porque soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios añada bendición a su palabra. Fíjense que capítulo 15, 16 son bastante prácticos. El capítulo 15 es el corazón doctrinal de la carta. Pablo afirma con fuerza que Cristo resucitó y que esa resurrección es la piedra angular del evangelio. Sin la resurrección, la fe sería vana. ¿Es importante el sacrificio de Cristo? Sí, pero también es importante su resurrección. Porque su resurrección nos garantiza que nosotros también vamos a resucitar. Su resurrección nos garantiza que de la misma manera usted y yo también vamos a resucitar. Su resurrección nos garantiza que de la misma manera usted y yo vamos a tener un cuerpo glorificado. Vea qué interesante lo siguiente. Regálame un segundito. No me había percatado que no les estaba poniendo las diapositivas. Mil disculpas, hermano. Pues ya les aparece. Se me había chispoteado que no se las había puesto. Ok. Les decía que sin la resurrección, la fe sería vana. También ofrece pruebas como testigos, tradición apostólica, testimonio histórico, y pone la resurrección como idea secundaria, perdón, no pone como la idea secundaria, sino como una esperanza central. Ahora bien, ¿por qué los corintios preguntaban esto? Recuérdese que
la carta a los Corintios es la respuesta a las preguntas que ellos hacían. Porque ellos tenían esa duda, ¿qué va a pasar con los muertos? ¿Qué va a pasar con la resurrección? Recuérdese que también había un grupo religioso que no creía en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección, los saduceos. Ahora bien, vea lo que dice el verso 11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y la gente estaba diciendo ahí en Corinto, no, es que la resurrección no existe. No, es que no hay resurrección. Y entonces empezaron a preguntarle a Pablo, Pablo, ¿hay o no hay resurrección? ¿Existe o no existe la resurrección? ¿Es un invento o es realmente una doctrina? Entonces Pablo va y responde y le dice, hey, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección? Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si ustedes no creen en la resurrección, entonces vámonos, apaguemos la luz y vamos a dormir, no porque Cristo no resucitó. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Ahora bien, verso 14. ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Vea lo que dice el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, le dice el apóstol Pablo, mi predicación fuera vana y vana fuera la fe de ustedes. No dice vana fuera nuestra fe, vana fuera la fe de ustedes. Hace años, hermano, una película que la quisieron hasta prohibir, no me recuerdo si la prohibieron, si mal no recuerdo, creo que la pusieron para mayores de 21 años. Era la película, aparte del Código de Da Vinci, también estaban saliendo por esa época unas películas, una que se llamaba El Cuerpo. No El Cuervo, El Cuerpo. Si no la ha visto, búsquela. Parece que está en YouTube. El Cuerpo, de Antonio Banderas, mal no recuerdo. Donde el centro de la película es que encuentran una tumba donde encuentran una osamenta y que los huesos tienen clavos en las manos y en los pies. El cuerpo, the body, cuerpo. Ojo. Y empiezan a investigar quién era. Y el tipo que es Antonio Bandera, vea, empieza casi a volverse loco, que era un sacerdote también, porque empiezan a decir, vea, empieza un científico a hablar, y bla, 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 no, que era una persona de aparente 30 años, muere latigado y crucificado, y eso, un montón de cosas. Y él empieza a querer negar porque decía, no puede ser que sea Jesús. Y aparece un sacerdote también ahí en la película, y por eso la Iglesia Católica la quería prohibir, donde el sacerdote empieza ya casi en su locura a empezar a hablar y a formular ahí, vea, que era el anticristo y un montón de cosas, hasta el punto que se va a lo más alto de un pináculo de una iglesia y se deja caer, porque descubren que el cuerpo que habían encontrado era del Mesías, era de Jesús. Supongamos, hermano, y esto no es pecado pensar, ¿qué pasaría, hermano, si usted y yo de Jesús no hubiera resucitado? La fe se viene para abajo. Dejaríamos, ¿en qué nos basaríamos? No habría sentido. No habría sentido. Mire,
Yo le digo, yo no sé si va a llegar a pasar o no, no lo sé. Pero ¿qué pasaría, hermano, si al mundo le muestran la existencia de los extraterrestres? Y no caigamos en el juego religioso. Son demonios, rápido. Espérese, piense. Porque sí lo son, pero piense. ¿Qué pasaría? ¿Cree usted que la iglesia está preparada para ver ese tipo de eventos? Definitivamente que no. Una iglesia no pensante no está preparada para ver esas cosas. Pablo viene y empieza a hablar, a hacerlos razonar. Una fe pensante, una fe razonada. Y les dice, hey, cálmense, tranquilos. Si ustedes me vienen a preguntar eso, entonces ustedes están dudando de su salvación. Porque si ustedes no creen que Cristo resucitó, vana es mi predicación. ¿Yo qué les voy a predicar? Y vana es mi fe. Porque ¿cómo les voy a predicar yo de una resurrección? ¿De qué? ¿Para qué? Si no existe. Porque si Jesús no resucitó, usted y yo no resucitaríamos. Entonces, ¿cuál sería el propósito de la predicación? Si no hay vida después de la muerte. Si no hay vida después de la muerte, no tiene sentido la resurrección. Ahora, vea qué interesante esto. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y vuelve. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, y va la hora, y dice, bueno, les empezó a disertar, va a explicar y a decirle, no, hombre, mire, tranquilo. Los empezó a hacer razonar. Si ustedes me dicen que eso no ha pasado, entonces no hay resurrección. Entonces no hay motivo de la predicación, no hay propósito. Pero, dice el apóstol Pablo, verso 20, aquí empieza lo hermoso. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vaya, veamos. El apóstol Pablo, que era de nacionalidad judía y hablaba como judío y se expresaba como judío, estaba predicando a la iglesia en Corinto, una iglesia influenciada por el helenismo, por los griegos y todo eso. Le dice, hey, Cristo resucitó. Eso es un hecho. Y Él es la primicia de la resurrección. Él es el bicurín de la resurrección. Le estaba hablando de una fiesta judía. Retrocedamos un poquito en el tiempo. Por eso yo siempre se los he dicho, una de las materias así básicas, columna vertebral de la Biblia es el tabernáculo y las fiestas del Eterno. Por lo menos dentro del seminario es una de las columnas vertebrales. Esa materia. ¿Por qué? Porque conociendo eso, conocemos muchas partes de la Biblia. Entre esto.
Vale. ¿Por qué Pablo compara la resurrección de Cristo con las primicias, con la fiesta de las primicias? Los escucho, hermano. Enciendan su micrófono y hable. Esta materia ya la vimos. Ya la cursaron y la cursaron conmigo. Sé lo que enseñé. ¿Por qué el apóstol Pablo compara la resurrección de Cristo con la fiesta de las primicias? Mana Rosenda, ¿la escuchamos? Hermano Seba, dele, lo escuchamos. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Según recuerdo, hermanos, es porque Jesucristo ya resucitado, Él es la primicia de todas las resurrecciones que van a venir. Luego, cuando el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, pero el primer resucitado es Jesús y Él es la primicia de la resurrección. Amén. Gracias, hermano Sebas. Dice por aquí unos comentarios. Dice, porque el Señor resucitó en esa fiesta como primicia el sacrificio perfecto. Luego dice el hermano Utualito, porque Cristo es la primicia de los muertos, que Él resucitó primero. Correcto. Uniendo con lo que el hermano Sebas, las tres respuestas están correctas. Ahora bien, la fiesta de las primicias era el primer fruto, lo primero, que no era una cosecha, era una espiguita que se llevaba, un manojito, y el sacerdote la presentaba. Eso era lo primero de lo que se iba a dar. Por ejemplo, si yo tengo un árbol de jocotes, o para mis hermanos que están fuera de las fronteras patrias, un árbol de mango, y empiezan a aparecer, vea, los primeros manguitos, de aquellos que le dan 3 por $1, los primeritos que salen, vea, así chiquititos, que después le dan la gran costalada por $1, donde ya está la cosecha completa. Entonces, esos primeros manguitos, esos primeros mangos, esa es la primicia de la cosecha que va a dar ese árbol. Es lo primero que aparece de la cosecha que va a dar ese árbol. Esa es la primicia. Esa es la fiesta de las primicias. Lo digo con mucho respeto, con mucho amor. No es un sobre, hermano. Hermano, traiga su primicia. No, 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 no. Está hablando de una fiesta del Eterno. Y lo que se llevaba era el primer fruto de lo que iba a haber. Lo podemos trasladar a nuestra época y espiritualizarlo si se puede, pero explique, como yo siempre le he dicho, si usted espiritualizar algo, primero explique histórica y culturalmente qué es. Primero explique culturalmente, históricamente, la fiesta de las primicias y luego eso lo puede usted traer a, eh, a espiritualizarlo en la época. ¿Cómo sería esto? Bueno, alguien que consigue un nuevo empleo y recibe su primer salario. Puede tomar una parte de eso y decirle, Señor, esto es lo primero de lo mucho que yo voy a recibir por el tiempo que yo voy a estar en esta empresa. Esta es mi primicia para ti. De esa forma se puede hacer. Ojo, pero no es cada mes, hermano. Traiga que le dan como 7 sobres. El de las primicias, el de el diezmo y ofrenda, el de la ofrenda especial, el de la ofrenda para no sé qué,
el de la ofrenda para las luces, el de la ofrenda para el sonido. Total, que como 14 ofrendas le piden. No es así. Por lo menos bíblicamente no es. Yo por eso le digo, mire, no está mal que usted le pida. Y una vez al año. No está mal que usted le pida, pero mire, hable con su congregación, sea honesto. Sea honesto. Sea honesto. Bien que olvidé, me da usted, hermana, ya le voy a mandar un sobre a cada uno. El sobre para el cumpleaños del siervo. Mire, y le voy a pedir aguinaldo también, hermano, no le voy a pedir en el cumpleaños. Mire, por transferencia. Mire, mire, ojo, vea. Hable con la congregación y dígale, hermanos, queremos remodelar el templo. Queremos comprar silla. Si usted quiere sembrar, si usted quiere donar una silla, hágalo. Nosotros lo vamos a comprar de los diezmos y las ofrendas. Porque todos los gastos deben salir de ahí. Pero si usted quiere donar una silla o dar el dinero para que nosotros la compremos, pero dígalo así, claro y transparente, hermano. No le ponga nombres bíblicos. No juegue con la mente y con el corazón de las ovejitas. No juegue con eso. Porque tarde o temprano Dios le va a pasar la factura. Dios le va a pasar la factura. Mejor sea honesto. Dígale, hermanos, queremos comprar sillas. O queremos comprar el sonido. Queremos, qué sé yo. Queremos comprar el carro para el pastor. No, ese no. Mire, queremos, hermano, comprar ciertas cosas. Pero si usted está dispuesto en colaborar, pero sea transparente. Mire, entre más transparente es, mientras más transparente es, menos problemas va a tener dentro de ellas. ¿Diezmo y primicia es igual? No. 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 Dice, o cada semana que lleven víveres como la primicia. Otra. Entonces, cuando usted descubre todo esto, hermano, porque hay pastores que no les gusta que enseñen esto, porque entonces se les acaba mucho del negocio que ellos tienen. Mucho del negocio. Entonces, mi labor es enseñarle lo que la Biblia dice. Ya cada quien, como ellos lo muestren, pues cada quien va a entregar sus cuentas. Pero yo a usted le recomiendo no le ponga nombres de fiestas bíblicas, que no lo son. Que no lo son. Y ya vamos a entrar en un versículo bastante polémico, hermano, con respecto a eso. Ahora bien, explíquele a la congregación, explíquele a la gente. Y la primicia, Cristo es la primicia de la resurrección, está hablando de lo primero de. Y por eso me estaba explicando eso y me detuve un ratito a explicar qué era la fiesta de las primicias y que no es. No es, hermano. Vaya, hermano, aquí está cada primer mes su sobre de primicia y tráigalo. Y aquí está su sobre de esto y su sobre de esto y su sobre de lo otro. No es así. Ok. Bueno, sigamos. El que es tacaño se va a sentir contento. Ya, pero hermano, que la Biblia no dice que hay que dar, entonces no voy a dar en la iglesia. No se llama tacañez. No se llama ser tacaño, hermano. No se llama ser tacaño. Hay que ser bondadoso con Dios. Señor, tú has bendecido, aquí estás, hermano. Pero, sea consciente, hermano. Sea consciente con Dios. Porque cuando no tenemos, prometemos un montón de cosas. Señor, yo te prometo que te voy a dar y te prometo que te voy a dar y te prometo que te voy a dar. Yo ya le comenté lo que pasó con una persona que no me lo contaron, yo lo vi. El tipo le pidió a Dios que le regalara dinero. Se sacó la lotería, $60,000. Tenía para arreglar su vida. Pero cuando le llegó ese dinero, empezó a hacer negocios, se empezó a meter con mujeres. Claro, un señor de 50 años que le aparezcan jovencitas de 20, 30 años por el dinero, ¿usted cree que no lo va a enloquecer? Obviamente lo enloquecieron.
y andaba para arriba y para abajo con ella cuando vino a sentir, y le había hecho un pacto con Dios, que le iba a dar el diezmo de ese dinero y lo voy a decir abiertamente porque yo creo que se murió, el albergue infantil de la iglesia del Tabernáculo. Lo pactó y lo dijo, yo le voy a dar el diezmo. Hermano, se acabó el pisto como en 6 meses, 4 meses por ahí, y terminó llevando $100. Con eso quiso sanar su error. No es así. Voy a darle al Señor mi diezmo o mi ofrenda de corazón. ¿Cuánto gana usted, hermano? $500. ¿Cuánto va a dar $1? Usted sabe, mire. Por eso yo les digo a los pastores, mire, sea honesto, explíquele a la gente los gastos que hay dentro de la iglesia y que esos gastos los tenemos que pagar entre todos, porque todos nos congregamos ahí, todos queremos ver bonita la casa de Dios. Hay gente que nunca le va a dar nada, hermano. Hay gente que es agarrada, más agarrada que abuelita en bicicleta. Pero cuando es culto de acción de gracias, son los primeros que están ahí hasta para llevar, hermano. Pero de todo hay en la viña del Señor. Ya les voy a contestar las preguntas. Ok. Luego que el apóstol Pablo dice que Cristo era las primicias de la resurrección, explica las implicaciones. La resurrección y los creyentes tienen la promesa de un cuerpo nuevo, espiritual, incorruptible. La muerte es conquistada, la resurrección es el principio de una transformación universal. Pero quiero enfocarme en algo en esta noche, con unos versículos. Vea lo que dice. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Está hablando de la resurrección. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ok, veamos el orden de la resurrección. Después de Cristo, para acá, comienza el período de la iglesia. Hechos capítulo 2, en adelante comienza el período de la iglesia. De la muerte de Cristo para atrás era el antiguo pacto. Todas las personas del antiguo pacto se les prometió algo. Ellos no conocían el arrebatamiento de la iglesia. No lo conocían, no se les fue revelado. A ellos se les decía que en aquel gran día iban a resucitar y a gobernar con Cristo. Cuando dice gobernar con Cristo, no es que todos van a andar una corona, hermano, y que todos somos gobernantes, y que voy a tener naciones y que voy a ser yo un dictador. No. Por ejemplo, aquí dice la gente, por ponerle un ejemplo, hermano, su gobernador, el presidente de la República, Nayib Bukele, y su pueblo. Nosotros no somos gobernantes, gobierna él. El presidente es él. Nosotros habitamos acá y vivimos acá. Lo mismo va a ser así. Cuando dice que vamos a gobernar con Cristo es porque Él va a ser nuestro gobernante. Ahora bien, el Antiguo Testamento, a ellos se les prometió, a todo Israel, se le prometió tierra. Se le prometió un reino. Se le prometió un rey. Tierra, un reino y un rey. Para el Antiguo Testamento. Todos iba a parar a donde esa gente iba a parar a el paraíso, al seno de Abraham.
Después de Cristo aparece el período de la iglesia. El período de la iglesia. Ok. Donde van a tomar sus cuerpos las personas cuando suene la trompeta. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ya me voy a enfocar en eso porque más adelante lo vamos a ver ampliamente. Ahora bien, ese es el orden. Ese es el orden. El pacto con Abraham, ya lo voy a explicar. Ok. El primero que tenía que resucitar era Cristo. No podía resucitar nadie más. Cuando digo resucitar, me estoy hablando a la transformación del cuerpo. Porque el hijo de la viuda de Naín resucitó. Lázaro resucitó. Ah, es que él vivificó y resucitó. No, resucitó, punto. Lo que pasa es de que ellos volvieron a morir. Ellos volvieron a morir. La diferencia con Cristo es que resucitó a un cuerpo incorruptible y no volvió a haber muerte. Que eso es lo que va a pasar con nosotros. Vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible y no vamos a volver a ver muerte. Ok. Veamos. El llamado final es al compromiso firme. Estad firmes, constantes, abundantes a la obra del Señor, porque la esperanza de la resurrección garantiza que el trabajo por Cristo no es en vano. Ahora, voy a ver unos versículos rapidito, hermano, del capítulo 15, para que tenga una idea. Capítulo 15. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, pues, se bautizan por los muertos. Dice, ¿por qué? En Corinto se daba eso. Ah, me voy a bautizar por mi abuelo, por mi abuela, por mi esto, para que se convierta al cristianismo, como hacen los mormones. Los mormones se bautizan por sus muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Bueno, no hay resurrección, papá, démosle, dele rienda suelta. Sí, de todas formas, media vez, como dicen los testigos de Jehová, media vez la persona muere, hasta ahí nomás llegó. Hasta ahí nomás, ese es el fin del mundo. Eso es lo que hay una gente que así dice. Ah, no, es que el fin del mundo es cuando la gente muere. Hasta ahí nomás llegó. Mentira. Ahí comienza la eternidad. ¿Para salvación o para condenación? Verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este versículo lo ocupamos. No ande diciendo malas palabras. No ande diciendo malas palabras porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Está hablando de eso? No. 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 Se puede aplicar esporádicamente. Y vuelvo y repito, lo va a explicar usted en su contexto, porque ahí predicar que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres para hablar de malas palabras, está forzando el texto. Está forzando el texto. Porque el texto no está hablando de eso. No está hablando de malas palabras. Si usted ve el texto completo, no está hablando de malas palabras, hermano. Si usted ve el texto completo, que la correcta hermenéutica, no está hablando de malas palabras. Está hablando de las malas conversaciones, las pláticas que ellos tenían. Que la gente estaba diciendo que Cristo no resucitaba. A eso se refiere. Ok. Ve qué lindo es cuando usted y yo podemos estudiar en base al contexto un pasaje bíblico.
y no sacarlo fuera de contexto. Y le garantizo, hermano, que muchos de los que estamos acá hemos predicado ese versículo y de esa forma, porque así nos enseñaron. Y yo fui uno, hermano. Yo fui uno que prediqué. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo lo prediqué, porque así me lo enseñaron. Y como nunca me enseñaron en teología, pero lo tomaba así como sin interés, meterme todo el contexto. Exacto, en las malas conversaciones sobre la resurrección. No está hablando de malas palabras. Entonces, como nosotros nos es fácil a la hora de predicar, va más si bajamos el sermón de internet, no sé lo que dice lo demás del capítulo. Y ojo, lo llego a inventar, va a repetir lo que leí en una página. Por eso, estudiantes del Seminario Bíblico Esdras, usted debe de estudiar el contexto completo para saber de qué está hablando. Ok. Sigamos. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hey, algunos no conocen a Dios. Y lo digo para vergüenza. Mire, hermano, ¿a cuántos compañeros de trabajo ya les habló usted de Cristo? Y no le estoy hablando de que ya les habló porque lo vieron con una Biblia, porque usted les dijo arrepentite porque viene el no. ¿A cuántos les hemos hablado con nuestro testimonio? Que es lo más importante. ¿Cuántos saben que son cristianos sin que digamos que somos cristianos? ¿Cuántos saben que nosotros somos cristianos sin necesidad de andar la Biblia debajo del brazo? Por nuestras acciones, porque somos diferentes. ¿Cuántos lo saben? Sigamos. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La misma pregunta que usted y yo nos hacemos. Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Ok. Bajemos un poquito más. Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio, algo que no había sido revelado. Todo el Antiguo Testamento para atrás, hermano, desde la carta a los Corintios para atrás, esto no había sido revelado. Se revela hasta en la carta a los Corintios y se revela en la carta a los Tesalonicenses. Pero antes eso no se había revelado, esto que vamos a leer ahorita. Pero os digo esto, un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta. ¿A qué se refiere la final trompeta? Lo vimos. ¿De qué está hablando acá? Dijimos de fiestas. ¿Cuál es la fiesta de las trompetas? La fiesta de Yom Teruah. Que se acuerda que durante 30 días, todo el mes de Elul, se tocaba la trompeta, anunciando el día terrible, anunciando que venía ese día y que tenían que arrepentirse para la fiesta de Yom Teruah, y que media vez se tocaba la trompeta por última vez, ya no había arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo aquí, la final trompeta. El último día se tocaba la trompeta, tocaba el shofar, y decían, se acabó el tiempo del arrepentimiento, ya no te podés arrepentir. Eso es lo que está haciendo alusión ahí, diciendo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ok. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo creía que él no iba a morir, al igual que usted y yo, hermano. No nos gusta hablar de la muerte, no pensamos que nos vamos a morir. Porque es necesario, oiga, es necesario, no es condicional si quiero, no, es necesario que esto corruptible, la carne, el usted y yo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cuando usted y yo ya hemos sido transformados, entonces la muerte ya no va a tener potestad sobre nosotros. Y es donde se va a dar este grito. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Quién va a morir ahora? Nadie. Porque la muerte es quitada. La muerte desaparece en la vida de los hombres. Ya no hay muerte. Ok. Vean qué interesante. Explicar las implicaciones de la resurrección. Los creyentes tienen la promesa de un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual incorruptible. La muerte es conquistada y la resurrección es el principio de una transformación universal. Cuando yo le digo que es un cuerpo nuevo, olvídese el cuerpo que usted y yo tenemos ahorita. No va a ser así. No va a ser así. ¿Cómo va a ser? No sé, la Biblia no lo dice. Lo único que la Biblia sí dice, garantiza y está escrito, es que el ser humano tiene recuerdos. Tiene recuerdos. Ay, pero es que entonces me voy a acordar de mi tío que allá no quiso aceptar a Jesús y me voy a poner triste, y la Biblia dice que no va a haber tristeza. No va a ser el cuerpo y la mentalidad que usted y yo tenemos. Puede ser una mente más elevada donde vamos a poder comprender con mayor diferencia las emociones y no vamos a llorar. Es posible. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando en base a lo que conocemos ahorita, a nuestro raciocinio. Alma, cuerpo y espíritu. Y donde el alma es el centro de las emociones. Ira, enojo, tristeza, llanto. Allá va a ser diferente. ¿Cómo? No lo sé, la Biblia no lo dice, no nos da mayor detalle. Solo nos dice que nos vamos a conocer, nos va a haber recuerdo. ¿Cómo se lo garantizo? Vaya al capítulo de Apocalipsis, capítulo 4, donde le preguntan, ¿y estos quiénes son? Ah, son los santos de la tribulación que están siendo consolados aquí. Y cuando las coronas se las entreguen, ¿y esta por qué es? Por el trabajo que usted hizo en la tierra. Ah, ok, gracias. ¿Va a haber recuerdo o no? Claro que sí. Claro que sí. Ok. El llamado final es al compromiso firme. Estad firmes, constantes, abundantes en la obra del Señor. Porque la esperanza de la resurrección garantiza que el trabajo por Cristo no es en vano. ¿Qué es? Esté firme. No se mueva. No se mueva. Mire, y si mi hermano
y mi primo aceptaron a Cristo allá cuando tenían 5 años. Pero fíjate que él después hizo bolo, está en el cielo. Es que él repitió la oración cuando estaba chiquito, hermano. Después hizo bolo, pero repitió la oración. Está en el cielo. Está firme. Ah, es que la salvación se pierde. No estoy hablando de eso. Ah, ya ve, entonces la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. No estoy hablando de eso. Lo que pasa es que el cristianismo es una convicción. Es una convicción. Y yo le he dicho, el mejor ejemplo que yo le puedo poner es el fútbol. Yo sé que para usted quizás esto es sacrilegio y pecado, pero es el mejor ejemplo que yo le puedo poner. Cuando usted es de un equipo, hermano, en las buenas y en las malas. Tengo 30 y qué, 37, 38 años de ser del Firpo. Y aunque ha bajado, hermano, me ha tocado ir a ver las polvosas, seguimos siendo del Firpo. 38 años. Hace poco vino un amigo, bueno, perdón, mi sobrino, y me dice, mira, me regalaron una camisa del FAS, me dice, aquí la tengo, me la dio. Ahí sabe que me la voy a poner, no, ahí la voy a tener de recuerdo, porque me la dio él. ¿Me la voy a poner? No, no. ¿Voy a estar el domingo? Tú puedes, no. Ay, sí, claro que sí, obvio. Mire, y lo mismo el cristianismo. Si yo digo que soy de Cristo, voy a tener la camisa de Cristo siempre. No me voy a poner la camisa del mundo hoy y la camisa de Cristo mañana. Y cuando le hablo del mundo no le estoy hablando de pecado, le estoy hablando de convicción. Convicción. ¿Por qué dejé de hacer las cosas uno? Por convicción. Por convicción. ¿Por qué me quité el pelo? ¿Porque el pastor me iba a regañar? No, nunca me dijo nada él. ¿Por qué me lo quité? Por convicción. Exacto. Mire, ahí me dijeron, ¿y qué pasaría si de repente aparecen extraterrestres? Nada. ¿Y no vas a cambiar de fe? ¿Por qué? ¿Por qué? Convicción. ¿Y qué son? Demonios. Punto. ¿Por qué le vamos a buscar otra respuesta? ¿Por qué le vamos a buscar otra respuesta, hermano? Es que mire, ya apareció y que no sé qué, y que aparecen 7 señales. Hay que aparezcan las que quieran. Convicción en esto. Esté firme. Esté firme. Cuando usted está firme, hermano, mire, a veces, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor, hermano, a veces me mandan videos. Mire, ¿y qué piensa de este video? Ya aparecen unas cosas. Cuando ya empiezo a ver que ya van torcidos, lo dejo de ver. 5 segundos, usted nota si un video es interesante o no. Ah, no lo miro. ¿Qué le pareció? No tiene base bíblica. Punto. No tiene base bíblica. Exacto. No tiene base bíblica. Yo le digo, cuando yo fui a ver esa película, El Cuerpo, yo era estudiante del seminario ya. Estaba en primer año. Y tenía un compañero, ya era anciano el señor, ya tenía como 60 años. No sé cómo salimos a eso con el tema. No, me dijo, las películas del diablo, ¿y por qué la anda viendo usted? Que no es cristiano, me dijo. Yo dije, vaya, este maestro loco, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Hay gente que dice, le puede mover su fe. ¿Y por qué me la va a mover? ¿Por qué me la va a mover? Que no estoy convencido en lo que creo. Que no estoy convencido en lo que creo. No, si ahí pueden aparecer un montón de mentirosos, hermano. Yo por eso le digo, yo esos videos de YouTube, yo no los veo, hermano. 7 jóvenes que fueron al infierno, 7 que fueron al inframundo, 14 que regresaron de allá y mire, y todos ven a Michael Jackson. Todos ven a Michael Jackson. A ver, ¿por qué lo condenan tanto, hermano? Mire, todos lo ven allá bailando. Tremendo.
Anda viendo usted los videos. ¿Y para qué los voy a ver usted? ¿Para qué? Si no tiene base bíblica. Y si usted los ve, usted los quiere ver, ¿qué es lo que habla? Locura. Cosas sin sentido. Y estaba el Papa y... Mire, metemos al diablo en todo. Ahí apareció una bicha llorando. No jueguen Free Fire, que Free Fire es del diablo. Yo nunca he visto al Nintendo, hermano, con amante. Nunca he visto al Nintendo hablando en contra de otra persona. ¿Sabe qué he visto? Horas de entretención, hermano, cuando ando estresado. Pongo a jugar Mario y se me quita el estrés. Eso he visto yo en el Nintendo. A mí nunca me ha llamado cosas del diablo. Lo que pasa es que la gente le busca, hermano. Cuando usted está firme, eso no lo mueve. Por eso yo le hablo abiertamente de la música. A mí no me mueve, hermano. Lo que le dije, lo que me dijo la señora la vez pasada. Y que usted, cuando oye esa música, y que no piensa en tomar en una mujer. No. No. Hasta en el gimnasio la pongo. Lo digo en otra cosa. ¿Por qué? Estar firme. Cuando usted tiene convicción, no se mueve. Capítulo 16. Pablo da instrucciones prácticas. Pide una contribución, que cada uno guarde algo cada semana para la colecta, pensada en ayudar a los santos. Vámonos a la palabra, hermano, para este versículo. Corintios. Lee el contexto, todo el texto. En cuanto a la ofrenda, después que estuvo hablando de la resurrección, les dice, hoy cambio de tema. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿para quién? Para los cristianos. ¿Para quién era la ofrenda? Para los cristianos. Primera de Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, allá los Gálatas, que es la que vamos a ver el otro jueves, el otro viernes, perdón. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ok, entremos en materia. Había un cierto sentimiento fraternal en el mundo antiguo. En el mundo griego habían asociaciones que se llamaban eranoi. Ahí se lo estoy poniendo, ahí también. En griego, eranoi. ¿Qué era eso? Bueno, si una persona estaba pasando una mala racha o tenía una necesidad repentina, sus amigos se lo montarían para ofrecerle un préstamo libre de impuestos que le sacara de apuros. Estaba la persona necesitada por X o Y motivo, por una necesidad, y el eranoi era que le prestaban ese dinero a esa persona sin intereses. Sin intereses. Existía en los griegos el hecho de prestar con intereses. Ahí era prestarle al hermano sin intereses. ¿Quiere un consejo mío? No preste pisto, no preste dinero, a menos que usted sepa que lo va a perder. Pero la Biblia dice que hay que dar, sí, cuando usted tiene y puede ayudar y quiere ayudar, y hay gente muy responsable que paga.
Pero la mayoría del cristiano no paga. Es mala paga. Y si usted ha prestado, pague. Pague. Y lo primero que usted tiene que hacer cuando usted pidió prestado dinero, pague. Es que si pago me voy a quedar otra vez sin comer. Y no es problema de la gente. Es problema de nosotros que no sabemos administrar nuestro dinero. Y tampoco es obligación que la gente le esté dando, hermano. Ah, es que mire, esos hermanos tienen pisto y no me dan a mí, si es que no es obligación. Perdón lo que voy a decir, hermano, no es que me meta en política, pero es como el montón de gente que sale diciendo, le pedimos a la primera dama que me dé donde vivir. ¿Y cómo que ella le mandó a tener un montón de hijos? No. Seamos responsables de nuestros actos. Aquí dice, es para ayudar voluntariamente. ¿Yo le puedo ayudar a alguien voluntariamente? Sí. Sí. Ay, Dios, ¿cómo que se lo estoy prestando? Hay que Dios se lo pague, hermano. No, mire, mejor regálelo. Mira, no tengo $20, pues te puedo regalar 5, que es lo que tengo. Ahora, si usted los tiene, hermano, y está en la capacidad de dárselos, dése. Si se los paga, bueno, y si no, pues usted ya iba en su corazón regalárselo. Creo que se evita problemas, hermano. Eso de andar prestando dinero no es bueno. No es bueno. No es bueno. Porque muchas veces o no nos lo pagan o la gente se malacostumbra también, pero eso es harina de otro costal. En las sinagogas, y le estoy hablando desde el punto de vista histórico, en las sinagogas habían responsables encargados de recoger entre lo que tenían para repartirlo entre los que no tenían. Para eso servía esa ofrenda. No para los lujos del pastor. No para que los hijos del pastor anduvieran en buenos carros. Para eso. El pastor hay que pagarle. Sí, si es su trabajo, pues. Yo entiendo que no hay que pagarle al pastor. Está bien, hay que pagarle un buen sueldo, hermano. Si ser pastor no es fácil. Pero que lo que se recoge, hermano, sea también para ayudas. Que sea para ayudas y que se ve que andan repartiendo, que andan dando. Ayuda en los hospitales, ayuda a los indigentes, ayuda a esto, ayuda a lo otro. De lo que hay. Si no hay, ¿y para dónde? Pues ¿cómo va a dar si no tiene? Por eso dice el apóstol Pablo, cada uno de según haya prosperado. Esa es una gran estafa, hermano, asalto a mano armada, decirle a la pobre gente, no, hermano, sea como la viuda, de lo último que tenga y Dios mañana lo va a sorprender. Sí, lo va a sorprender con una gran hambriada. Es que usted no tiene fe, pastor. Pruebe. 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 Ya voy a contestar las preguntas también. Están bastante interesantes, hermano. Mire, ojo con esto. Había responsables que eran encargados de recoger eso y tenían que repartirlo en los que no tenían. Pero era gente, hermano, que de verdad no tenía y estaba esforzándose. Porque hay gente que se malacostumbran a querer vivir de los demás. No, no, eso es maldición. Eso es maldición. Era corriente que los judíos que se habían establecido en otras ciudades y habían tenido éxito en sus empresas, esto era normal, eran empresarios exitosos. ¿Qué hacían? Mandaban a Jerusalén sus aportaciones para el templo y para los pobres. Bendecían. Y la Biblia dice que aquel que bendice va a ser bendecido. Eso es ofrendar y diezmar en la iglesia. Señor, te doy porque me nace del corazón dar, porque tú me has bendecido. Así se ofrenda, así se diezma. No agarrado de que quiero ver hasta los centavitos bien calculados y ahí. No, mejor no de. Señor, estoy tan agradecido contigo del empleo que tú me diste, que te voy a bendecir, Señor. Te lo entrego a ti. Lo que el pastor haga, a mí, ¿qué me importa? Mi trato es contigo. Punto.
Si el pastor se lo chupa, si el pastor es lo que sea, ay, ¿qué me importa? Yo te lo estoy dando a ti, Señor. Eso es. Y cuando usted le enseña eso a la gente, hermano, la convicción, la gente lo hace. Y es lo que nosotros hicimos, se lo comentaba yo la vez pasada. La iglesia de nosotros era pequeña, por eso teníamos la facilidad de hacer eso, de no recoger diezmos y ofrendas entre semanas. No. El día domingo que nos reuníamos cada primer día de la semana, de según haya prosperado. Punto. Pa. Así recogíamos nosotros. Porque yo no iba a sangrar a la congregación miércoles, viernes y domingo y los mismos. No. Porque mucha gente por pena da, hermano. Híjole, van a ver que el canasto solo lo paso y no pongo que sea una cora. Usted no sabe si es la única cora que anda para el pan. Yo le dije a mi congregación, yo no lo voy a estar sacrificando. Yo no lo voy a estar sangrando. Aquí se va a recoger 10,000 ofrendas únicamente el domingo. Punto. Punto. Porque éramos pequeños, pero repito, éramos los mismos. Ahora, una iglesia grande donde van unos un día, otros otro día, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de lo que sea, no se puede hacer eso. No se puede hacer. Ahora bien, ojo con esto. Pablo no quería que la iglesia cristiana fuera menos que esas comunidades judías que bendecían, que eran generosos. Por eso usted ve que los judíos son bendecidos, porque ellos bendicen. Esto era una manera de demostrar la unidad de la iglesia. Era una manera de enseñar a los cristianos desperdigados que no eran solo miembros de una iglesia local, sino de la iglesia en su totalidad, cada una de cuyas partes tenía obligación con los demás. Un enfoque estrechamente congregacionista está muy lejos del concepto paulino de la iglesia. Ojo, ubiquémonos en el contexto de ese momento. Estaba la persecución, hermano. Muchos de los cristianos estaban escondidos. Muchos de los cristianos estaban en cuevas. Entonces, a esa gente es a la que se le ayudaba, al necesitado. También era una manera práctica de poner en acción la enseñanza del evangelio. Al organizar esta colecta, Pablo estaba ofreciéndoles a los creyentes una oportunidad para trasladar a la acción la enseñanza cristiana acerca del amor. Si yo amo a alguien y veo un necesitado, yo le voy a ayudar. Yo le voy a ayudar. Se la voy a dejar esta. Se la voy a dejar. Y tómelo o déjelo. Si usted va a gastar por lo menos unos $30 en el Super Select, por decirlo así, mencionar un nombre. Por lo menos, por lo menos, por lo menos, déjele $1 al muchacho o la señora que le ayuda con las bolsas. Bendiga. Bendígalo. Se está llevando $30. Ah, pero a mí me cuesta. Yo solo le dije, se lo dejo. Dígamos con mi hermano. Una buena cantidad. Yo le dije, no le vayas a dar una cora. Dale. Bendecido. Mire. Y se lo estoy diciendo y se lo comparto porque estamos hablando del tema. A mí no me gusta hablar de estas cosas. En esta Navidad, ¿qué pasó? Fui a comprar las cosas de la cena. Y yo ya llevaba eso en el corazón. Voy a bendecir a alguien. Y Señor, poneme a alguien que empaque, que tú lo quieras bendecir. No le digo, le di $20. No. Lo que hice fue, saqué el cálculo, ¿cuánto voy a gastar? ¿Cuánto es el 10% de eso? Tanto, eso le voy a dar. Dios te bendiga. El muchacho muy contento, gracias, que no sé qué, que no sé qué le iba a hacer, no sé, si se le iba a chupar, no sé, hermano, no me interesa. Pero eso queda una satisfacción personal, de que usted ayuda, de que usted bendice, de que usted da, de que usted aporta. Porque, ¿qué cree que es mejor, hermano? ¿Ser de los que dan o ser al que le dan? Porque si usted es al que le dan es porque usted siempre está pidiendo. ¿Qué prefiere? Ahora vea esto. Se ha hecho notar que
En diferentes cartas y sermones, Pablo usa no menos 9 palabras distintas para describir colecta. En la que nosotros estamos viendo, que es la carta a los Corintios, que es lo que dice acá. En cuanto a la ofrenda, que ocupa la palabra colecta, que es la palabra logía, ¿qué quiere decir una colecta especial? Eso solo se ocupa en ese texto. El griego logía solo se ocupa aquí, porque esto era una colecta especial. Ok, una logía era lo contrario de un impuesto que se tuviera que pagar. Usted sabe que todos pagamos impuestos. Si usted alquila o tiene casa y le llega el recibo de la luz, ahí le aparece el impuesto a la alcaldía. Un impuesto que usted tiene que pagar, tren de aseo, pavimentación, electricidad, peor si tiene un poste cabal ahí pues cerca de su casa, tiene que pagar el alumbrado más caro. Esos son impuestos que hay que pagar, nos guste o no nos guste. Y todavía pagamos fiestas patronales. Aunque usted sea cristiano evangélico, pues usted paga las fiestas patronales. Ahí donde aparece el chichimeco y el diablo y todo eso bailando. Del dinero de los impuestos sale. Ok. La logía era lo contrario de un impuesto que se tuviera que pagar. Era una donación extra. Un cristiano no cumple sus posibilidades limitándose a satisfacer legalmente lo mínimo que se le exige. Entonces, usted le dan el diezmo. Puede bendecir un poquito más. Puede. La pregunta de Jesús era, ¿qué estás haciendo más que los demás? Pastor, ¿puedo darle mi diezmo a alguien de la calle? No. No. Es que mire, yo no sé que el pastor va a hacer el dinero. ¿Qué le importa, hermano? Y déjelo. Eso no, ese no es su trato es con Dios. Punto. Y cuando tenemos un corazón mezquino así, es que saber que lo va a hacer y que no le llega la bendición. No le llega. No le llega. No le llega. Y si usted quiere bendecir, bendiga. Bendiga. El apóstol Pablo comparte sus planes de viaje, su deseo de visitar Corinto, pero explica que se quedará un tiempo más en Éfeso por causa del ministerio. Finaliza la carta con saludos, reconocimiento a aquellos que han servido, exhortándolos al cuidado mutuo, a la unidad, al amor, a la firmeza en la fe. De esa forma termina la primera carta a los Corintios. Entramos a la segunda carta a los Corintios. Ahí está el panorama completo. Y viene la enseñanza falsa. La enseñanza falsa. La carta muestra el corazón pastoral de Pablo en medio de las tensiones con la iglesia de Corinto. Él explica su sufrimiento y cómo Dios lo consuela para consolar a otros. Defiende la legitimidad del ministerio frente a acusaciones, resaltando que su autoridad viene de Dios y que el nuevo pacto del Espíritu Santo supera al antiguo. El antiguo pacto era de piedra, el nuevo pacto es en el corazón. Llama a la comunidad a la reconciliación con Dios y con Él y promueve la generosidad de la colecta para los creyentes necesitados. En la parte final, enfrenta a falsos maestros y reafirma su apostolado, mostrando sus padecimientos, su celo por la iglesia y las señales del poder divino. La carta concluye exhortando a la restauración, la unidad y la vida en la gracia en Cristo. Vimos la semana pasada que era exhortar. Ok, del capítulo 1 al capítulo 7 habla de la reconciliación con los corintios. Pablo reconoce que Dios lo consoló en medio de graves tribulaciones, lo que le permite consolar a otros y confirma que su ministerio depende de la gracia divina y no de fuerza. Amado hermano, hay cosas que nosotros pasamos para poder ser consuelo para otros. Lo que usted ya pasó, si usted ya pasó por hambre, usted va a entender al hambriento.
Si usted ya pasó por necesidad, usted va a entender al necesitado. Y que no se nos olvide de donde Dios nos sacó, hermano. Que no se nos olvide cuando no teníamos para comer. Que no se nos olvide cuando teníamos solo un par de zapatos. Que parecíamos retrato, hermano. O teníamos solo la ropa de reír y llorar. ¿Va? Era la misma, hermano. Entonces, que no se nos olvide de donde Dios nos sacó. Explica que no visitó antes a los corintios por prudencia y amor pastoral, buscando su crecimiento espiritual. Enseña que el nuevo pacto transforma al creyente desde dentro del espíritu, creando una nueva identidad reconciliada con Dios y llamando a vivir con integridad y santidad. Pablo dice, el nuevo pacto nos transforma. El nuevo pacto nos cambia. Y eso es lo que yo siempre le he dicho. Yo no puedo decir, soy cristiano y chupo. No, no funciona así. Soy cristiano y alcohólico. No, no es así. Señor, tú me vas a ayudar a cambiar. Y voy a cambiar. Y día con día voy mejorando. Todos los días va habiendo una mejora. Por poner un ejemplo del alcohol, porque está la mujer, está el rencor, la envidia, los celos, el chambre, la calumnia. Todos esos son pecados, hermano. Lo que pasa es que como esos son más fáciles de esconder, ¿verdad? No los vemos. Ahora, la generosidad olvidada. El capítulo 8 y capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios llama a la generosidad para ayudar a los creyentes necesitados, verdaderamente necesitados. Verdaderamente necesitado, no aquel que no quiere trabajar, no, verdaderamente necesitado. Ojo, especialmente en Jerusalén, usando como ejemplo a las iglesias de Macedonia que dieron con gozo, pese a su pobreza. Y no es que da el que tiene, da el que quiere. Usted tiene un pan, lo puede partir a la mitad y mitad vos, mitad yo. Da el que quiere, no el que tiene. Porque yo puedo tener un montón y quiero más. Puedo tener un montón, hermano, y ando viendo quién me invita a comer. Y no funciona así. Ojo, Pablo fundamenta esta generosidad en Cristo, quien siendo rico se hizo pobre para bendecirnos, y exhorta a los corintios a buscar su promesa con sinceridad, libertad y alegría. La colecta busca atender las necesidades reales, promover igualdad y mantener integridad y transparencia en su administración. Hermanos pastores, que sean transparentes. Sean transparentes. Pongan facturas. Si hizo la compra de un ventilador, aquí está la factura. Si hizo la compra de un aire acondicionado, aquí está la factura. Si alquiló un carro para acá, aquí está la factura. Pero no diga, mire, ay, me le arregla la factura, ya me le pone unos 20 pesos más. Vale 10, hombre, póngamele 15 para que me queden unos 5 a mí. Te guardo 2 a vos y me quedo yo 3. Y vamos a predicar de honestidad. Tremendo. Además, Pablo destaca que dar con corazón voluntario produce bendición, gratitud a Dios, unidad entre los creyentes y fortalece la comunión cristiana. ¿Quién es el mayor bendecido, hermano, cuando damos? Nosotros, porque tenemos satisfacción en nuestro corazón, que ayudamos. Pero no lo ande con el pito y el tambor diciendo, yo le ayudé, hermano, yo soy de los que ayudo, yo soy de los que bendigo, yo soy de los que doy, hermano, yo soy de los más fieles diezmantes. No lo digan, hombre. Si es el trato entre usted y Dios, punto. Punto. Nadie más necesita saber que usted da. Nadie más necesita saber que usted diezma y ofrenda. Nadie. Si es el trato entre usted y Dios. Mire, qué bonito es, hermano, cuando el cristiano ya lleva hasta el sobre, ya listo, hermano, solo para ponerlo. Eso es disciplina también. Eso es disciplina. Pero voy a buscar la moneda más chiquita para la hora. Llévela ya listo, que es lo que va a dar. Su diezmo, llévelo ya listo, hermano. Un sobre rotulado. Aquí está, Señor. Mi trato contigo. Gracias porque me han bendecido.
de una manera tremenda. Y quiero ser de bendición. El reto final de Pablo, el capítulo 10 al 13. Los capítulos del 10 al 13 de la segunda carta a los Corintios muestran a Pablo defendiendo su autoridad apostólica y advirtiendo contra falsos maestros, enfatizando que su ministerio depende de Dios y no de apariencias humanas. Explica que la verdadera fortaleza cristiana se manifiesta en la debilidad, pues la gracia divina es suficiente incluso en el sufrimiento. Denuncia el orgullo de los superapóstoles y resalta el servicio humilde y sincero. Finalmente, exhorta a los corintios al autoexamen y la restauración, la fidelidad y a la unidad, buscando la madurez espiritual y el fortalecimiento de la comunidad. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de la carta a los Corintios.